literalmente faltando un minuto, ¿cierto? Sí. Cuando le di, pues, ya, pues, yo no sé qué más le apreté y ingresé a otro intento, pero ahí mismo se me cerró por, por el tiempo, porque yo terminé a las 6:09. No sé si eso me afecta en algo. Bueno, ya tendríamos que mirar si... Pero alcanzaste a montar el documento como tal, o sea, si alcanzó a montar el En el documento. primer intento sí, pero Ah, no no. sé, tal vez es que la plataforma para las preguntas de selección múltiple, la de verdadero y falso, cuando tú haces los dos intentos, pues como que hace un balance entre buena y mala más o menos, no sé. Entonces no sé, pues la verdad, no sé si eso me afecta en algo o no, porque el primer intento yo lo hice súper bien y terminé faltando un minuto, y el otro intento lo hice en un minuto al parecer. ¿Sí me hago entender? Sí, sí te entiendo, ¿no? Ya es como mirar y mirar a ver qué ocurre o qué ocurrió allí. Yo espero y aspiro que no haya dificultad. Esperemos que no. Entonces, ya Ah, está grabando. muchas gracias. Listo. Sí, esperemos que no tengamos dificultad con eso. Entonces, lo voy a solucionar. Luego de solucionarlo, entonces, pues hablamos algo del examen. Entonces, digamos que a grandes rasgos, prácticamente este es el examen parcial. A todos les salió el primer punto, que realmente pues mi modo de ver, el que más trabajo llevaba era este primer ítem, que decía lo siguiente: sean V un espacio vectorial sobre R, H1, H2, G1 y G2, subespacios vectoriales de V, tales que H1 suma directa con H2 es igual a V, pero V también es G1, suma directa con G2. Entonces tenemos acá las condiciones. Si H1 está contenido en G1 y H2 está contenido en G2, entonces lo que debemos hacer, lo que nos dice el ejercicio, es demostrar que H1 es igual a G1. Entonces vamos a ver cómo se puede solucionar. Yo lo solucioné de una manera, eso no significa que sea la única forma, ¿cierto? Pero es una manera de solucionarlo. Entonces, acá el primer punto, este ítem. Entonces, lo que nosotros debemos probar, entonces, debemos mostrar que H1 es igual a G1, ¿cierto? Pero por hipótesis, nosotros ya sabemos que H1 está contenido en G1. Entonces, solo hay que mostrar, ¿cierto? Entonces, hay que demostrar, solo hay que demostrar que G1 está contenido en H1. Si nosotros logramos mostrar que G1 está contenido en H1, entonces vamos a tener la igualdad. Entonces vamos a mostrar esta inclusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente: sea X un elemento que está en G1 y vamos a mostrar que ese X está en H1. ¿Listo? Entonces, como G1 es un espacio, es un subespacio vectorial, pues lo que se cumple es que G1 es un subconjunto de V, ¿cierto? Entonces, igual no lo voy a escribir pues con todo detalle, simplemente voy a dar como la idea. Entonces, nosotros tenemos por este lado que X está en G1, entonces si X está en G1 y G1 es subconjunto de V, pues lo que uno está diciendo es que X está en V, ¿cierto? Pero como V, mire que por hipótesis es la suma directa de H1 con H2, pero también es la suma directa de G1 con G2, entonces nosotros teníamos un resultado de clase que nos decía que si un espacio vectorial está en suma directa, ¿sí? Entonces lo que nosotros podríamos decir
era que existen únicos, entonces vamos a llamarlos G1 en G1 mayúscula y G2 en G2 mayúscula, tales que X, tales que X lo podemos escribir como G1 más G2, ¿cierto? Esa era uno de los resultados que teníamos después de enunciar la definición de suma directa. Entonces, si eso ocurre para la suma directa de G1 con G2, pues nosotros también podemos decir que existen únicos H1 en H1 mayúscula y H2 en H2 mayúscula, tales que X, pues se puede escribir como H1 más H2. Listo, entonces, miren muchachos que acá por transitividad, ¿cierto? Si X es igual, no me está dejando copiar bien. Si X es igual a G1 más G2, pero también X es igual a H1 más H2, pues entonces por transitividad, ¿qué es lo que uno tiene? Entonces, lo que nosotros tenemos es que G1 más G2 es X, ¿cierto? Pero X también es H1 más H2, ¿cierto? Listo, entonces, por hipótesis, nosotros tenemos que H1 está contenido en G1 y que H2 está contenido en G2. Entonces, H1 está en H1, ¿cierto? Pero por hipótesis, H1 está contenido en G1, ¿cierto? Y aquí podemos borrar, espero yo borro acá, espero que tengo problemas técnicos con la tableta, porque no me... Entonces, nosotros tenemos que H1 está en H1 mayúscula y esto lo tenemos por hipótesis, de que H1 esté contenido en G1. Miren que es hipótesis, ¿cierto? Ahora, H2 está en H2 mayúscula y nuevamente por hipótesis, miren acá, H2 está contenido en G2, eso es hipótesis. Entonces acá ponemos, esto es hipótesis. Listo. Entonces, con esto, con esta condición y con esta condición, pues lo que nosotros estamos diciendo es que H1 está en G1 y que H2 está en G2. Listo. Ahora, nosotros tenemos esta igualdad de acá. Listo. Entonces, miren que nosotros podemos decir lo siguiente. G1 menos H1, ¿sí? Paso este a restar, ¿cierto? Y este de acá lo paso a restar, me va a quedar que G1 menos H1 es igual a H2 menos G2. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos. ¿Dónde está G2? ¿Dónde está G2? Entonces, si nosotros subimos acá un poco, G2, ¿dónde está? En G2 mayúscula, ¿cierto? Ahora, por esa condición que tenemos acá, H2, ¿dónde está? Está en G2 mayúscula, pero G2 es un subespacio de UP. Entonces, si yo opero dos vectores que están en G2, ¿qué ocurre con la operación de esos dos vectores? Esos vectores van a estar en ese subespacio. Lo voy a escribir acá. Entonces, como G2 minúscula y H2 están en G2, entonces ¿qué es lo que yo puedo decir? Yo puedo decir que H2 menos G2 es un elemento que está en G2. ¿Por qué? Porque G2 es un subespacio. Esto. Entonces, análogamente, G1 menos H1 es un elemento que está en G1. ¿Por qué? Porque 1 minúscula, ¿dónde está? En G1 mayúscula. Y H1, ¿dónde está? En G1. Entonces, como G1 es un subespacio, pues este elemento, G1 menos H1,
también está en G1. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, una cosa. G1 menos H1 pertenece ¿a quién? A G1, ¿cierto? Pero acá tenemos una igualdad. ¿Cuál igualdad? Que G1 menos H1 es igual a este elemento. Pero este elemento, el elemento H2 menos G2, es un elemento que está ¿en dónde? Ah, es un elemento que está en G2 mayúscula. Eso quiere decir que el elemento G1 menos H1 también está ¿en dónde? También está en G2 mayúscula. ¿Por qué? Porque es igual a un elemento, ¿sí? A este elemento, el cual está en G2. Ahora, como G1 y G2 están en suma directa, ¿sí? Por ese resultado que nosotros vimos en clase luego de enunciar la definición, si están en suma directa, es porque la intersección de estos dos subespacios tiene que ser igual a ¿quién? Al cero del espacio vectorial. Entonces, si G1 menos H1 pertenece al singulete del cero, ¿eso que nos está diciendo? Ah, luego lo que nos está diciendo es que G1 menos H1, ¿sí? Es igual al vector cero. Y si G1 menos H1 es igual al vector cero, pues lo que nosotros podemos decir es que G1 es igual a H1. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hice? Pues simplemente este de acá lo paso a sumar. ¿Cierto? Entonces ya tenemos por este lado una condición que va a ser importante. Ahora, por otro lado, tenemos que X es igual a G1 más G2, ¿cierto? Esta es una de las condiciones que estaban arriba. Entonces, si X es igual a G1 más G2, pues, dado que estamos en un espacio vectorial, dado que esta suma está en el espacio vectorial V, pues yo puedo decir que X menos G1 es igual a G2, ¿cierto? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Miren, muchachos, una cosa. X menos G1 es un elemento que está en G1 mayúscula. ¿Por qué yo puedo decir que X menos G1 está en G1 mayúscula? Ah, yo puedo decir eso por lo siguiente. ¿Dónde estamos tomando la X? Entonces, miren, estamos tomando X en G1 mayúscula, ¿cierto? Ahora, G1 minúscula, véalo acá, está en G1 mayúscula, ¿sí? Entonces, dado que G1 es un subespacio vectorial, pues se tiene que X menos G1 es un elemento que está en G1 mayúscula. ¿Listo? Entonces, así, el elemento G2, este elemento G2, ¿pertenece a quién? A G2 mayúscula, porque así fue tomado, pero G2 es igual al elemento X menos G1, que es un elemento que está en G1. Por lo tanto, él está acá en esta intersección y nuevamente, como G2, acá es G1, acá es G1. Entonces, como G2 interceptado G1 es igual al singulete del cero porque están en suma directa, pues lo que nosotros podemos decir es que G2 es igual a ¿quién? Es igual al vector 0. Entonces, así, miren, por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? De esta expresión, X es igual a G1 más G2, ¿qué tenemos? Que X es igual a ¿quién? Es igual a G1, ¿sí? Pero, miren que por acá nosotros tenemos que G1 es igual a H1, ¿cierto? Y H1, ¿dónde pertenece? H1 minúscula es un elemento que está en H1. Entonces, por lo tanto, X está ¿en dónde? Está en H1. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros acabamos de hacer? Nosotros acabamos de hacer fue tomar un X que está en G1, ¿cierto? Y lo que hicimos mostrar que ese X estaba en H1. Es decir, que lo que se mostró es que G1 estaba contenido en H1 y como por hipótesis se tenía que H1 estaba contenido en G1, pues de estas dos inclusiones, entonces lo que uno puede decir es que H1 era igual a G1. Entonces,
De los ejercicios del parcial, este era el más, pues a mi modo de ver era el que más exigencia tenía. Eh, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, ¿Qué claro. pasa si usted pues empezó muy bien con el proceso, pero en la mitad del proceso como que se quedó un poquito o algo así? Entonces ¿usted vale la mitad del punto o no vale nada de lo pues de la manera como usted razonó? No, igual ahí hay que valer, pues hay que tener en consideración que el estudiante hizo algo. O sea, pues para mí no está malo del todo. Pues no debería, porque o sea, hay un procedimiento y ese procedimiento se evalúa como tal. O sea, si no llegó a la respuesta y se comenzó a razonar y en determinado punto, por cualquier causa, no continuó, hay que valorar lo que hizo. Ah, listo, profe. So, dice este segundo, Profe, antes de que continúe, dos cositas. En el chat están preguntando algo y yo también tengo otra pregunta. 14. Uf. Profe, y con decir que H1 es igual a G1 no es suficiente para decir. No, porque el hecho de que usted tenga que un elemento sea igual a otro elemento que están, pues, por ejemplo, aquí a la pregunta de Víctor. Entonces usted tiene aquí a G1 y aquí tiene a H1. Entonces digamos que acá, este punto que yo estoy tomando es el G1. Entonces G1 es igual a H1, ¿sí? Entonces con decir que un punto, ¿cierto? Con decir que este de acá, que este G1 sea igual a H1, eso no va a implicar que G1 y H1 como conjuntos sean igual, porque estos de acá son elementos, estos de acá son conjuntos. Entonces el hecho de que dos elementos eh, sean iguales, eso no implica que los conjuntos tengan que ser iguales. Tengo la misma pregunta que Víctor. Ajá. Si alguien, la persona que me dijo que habían preguntas en el chat, pero estás diciendo que tomaste un valor arbitrario de un conjunto que da igual a un elemento arbitrario de otro. Ah, perfecto. Ojo, que yo no tomé un elemento, el elemento que yo tomé de manera arbitraria, el elemento que yo tomé de manera arbitraria fue el X, ¿sí? El G1 como tal no es arbitrario porque el G1 me lo está dando el teorema, ¿cierto? Dado que V es G1 suma directa con G2, el teorema me dice, para cada B, para todo B en V, existe un único elemento G1 en G1 y G2 en G2 que satisface que ese V se puede escribir como G1 más G2. Entonces este G1, este de acá, no es arbitrario. Ese G1 es un valor específico que está en el espacio vectorial G1 mayúscula de tal forma que satisface esta igualdad. Este G1 como tal no es arbitrario porque no estoy diciendo que para cualquier G1 en G1 y para cualquier G2 en G2 se satisface esto. Entonces, es allí donde está la cuestión que está preguntando el compañero. Este G1 no es arbitrario. Este G1 depende del X que yo tome, porque si yo tomo un X acá diferente, este G1, entonces este G1 no es un valor arbitrario, depende de este X. Entonces no funciona para cualquiera.
Profe, Profe, yo tengo una pregunta también. Primero Sí. me pregunta usted que usted habló primero, Camila. Disculpe. yo es una duda, pues, o sea, digamos que yo te pregunté esto incluso durante el examen, ¿qué pasaría que como ahí no me dicen que V, cierto, no es nulo? ¿Qué pasa si yo supongo que V es nulo, que V es nulo? O sea, eso se podría hacer. Listo, entonces, y V es nulo. Pero la pregunta mía pues es un poco más sencilla, es si había pues otra forma de hacer como tal el ejercicio, ¿cierto? De pronto iniciando con un elemento que pertenece a uno de los subespacios, pero que no pertenece al otro. Pues de pronto, pues no sé, pregunto si hay otra forma. Pero, Pero, pues yo digo que responda primero la de ella y ya teniendo ya ahorita responde la mía, listo, perdón. Camila, si V es nulo, o sea, estás diciendo esto. Sí, señor. Y por ejemplo, lo que yo supuse, pues, o sea, yo al final lo resolví de otra manera, pero esto ya me quedó como la duda. Si B es nulo, básicamente yo estoy diciendo que la suma directa de H1 y H2 y G1 y G2 también es cero. Pues también es nulo, perdón. No. Entonces yo podría decir que pues el nulo está dentro del nulo y así quedaría resuelto. O estoy muy equivocada o qué. No, o sea, si digamos lo asumís, el espacio vectorial es el nulo, ¿cierto? Entonces, listo. Podrías decir que si el espacio vectorial es el nulo, ¿cierto? Y lo estás escribiendo como la suma directa de un subespacio, ¿cierto? Porque este como tal, esto es un subespacio, ¿cierto? Esto es un subespacio. Esos dos están en suma directa, ¿cierto? Entonces, cuando el espacio vectorial es el cero, ¿cierto? Entonces, tenés esta condición. Entonces, de manera trivial, ¿cierto? De manera trivial, se cumple que G1 es igual a H1. Entonces, en el caso en que el espacio vectorial sea el nulo, ¿cierto? O sea, en el caso en que el espacio vectorial sea el nulo, pues está cumpliendo de manera trivial dada esta igualdad de acá. Entonces, digamos, ya uno se haría la pregunta, listo, ¿y qué pasa si el espacio vectorial no es nulo? Eso sería básicamente como eso. Ah, comprendo. Pero entonces esta sí sería una manera para solucionarlo. O no, no valdría. O sea, hiciste un caso en el que decías qué pasa si es nulo y luego en el caso en el que no lo fuera. No, yo lo hice en el caso de que no lo fuera porque pues no sabía si esto era Ah, pues no, no hay algo. problema. Digamos, no especificaste en el caso en el que fuera nulo. No, o sea, yo lo hice de otra manera, ¿cierto? Porque me dio miedo que esto no valiera. Entonces ya ahorita yo le quería preguntar qué es lo que estoy haciendo, si esto al final sí vale o no vale. Pero esto es aparte de lo que yo hice. Ya tendría que mirar, o sea, digamos, no tiene por qué resolverlo como yo lo resolví. Entonces, no hay inconveniente con eso. Ah, dale, profesor, muy bien. Profe, ¿puede poner el enunciado otra vez para de pronto formular mejor la pregunta que yo le hice ahorita, por favor, y gracias? O sea, por ejemplo, si uno lo quiere demostrar por doble contención, uno podría coger pues un elemento que pertenezca a G2, pero que no pertenezca a G1, y llevando a que ese elemento pertenece a la suma pues, de los subespacios, eh, y que al final de cuentas pertenece a G1 también, pues eso sería una forma de mostrarlo o estaría equivocado de pronto, no sé. Vení,
Díctame que así en el aire me queda. Ujú, listo. Entonces, pues uno tiene por hipótesis que eso, ¿cierto? Eso, eso es lo que uno tiene, digo, lo que hay ¿Sí? que demostrar. Ah, no, eso es lo que uno No, tiene eso es lo que uno realmente. tiene. Sí, eso es lo Eso es que hay. hipótesis. Ojo. O sea, lo que hay que mostrar es que G1 es igual a H1. Ajá, listo. Entonces, sí, y también tiene unas contenciones, que G2, G1 contiene, digo, H1 contiene a G1. Ah, no, es al revés. Perdón, sí, es al revés, al revés. Es, es que yo lo digo más fácil así, como eso, así. Ujú. Entonces, digamos que existe un elemento, y también, no, sí, está bien. Mm, entonces hay que llegar, entonces uno ya tiene un lado, ¿cierto? Entonces, suponiendo que un elemento que pertenece a G1, ajá, sí, eso. Entonces, si A, digamos, un elemento X que pertenece a G1, pero no pertenece a G2. Eso. Entonces, como X pertenece a G1, X puede pertenecer a la suma de los dos subconjuntos, ¿cierto? Pues de los subespacios, perdón. O sea, cuando decís que X está en G1 y no está en G2, lo que estás diciendo es que X está en G1. Entonces está en Exacto, G1. únicamente. Por lo menos, esto lo único que nos está informando es que X está en G1, ¿cierto? O sea, la traducción de esto es que X está en G1 y que X no pertenece a G2. A lo único que nosotros podemos Sí, decir. ¿Sí? eso. Sí, pero como pertenece a uno de los dos, si los unes, pertenece a la unión, ¿cierto? X pertenecería pues a G1. Sí, Sí, eso es verdadero, sí. que es como la suma, por así decirlo, al espacio. Entonces, como G1 unido G2 es igual a H1 unido H2, porque pues es el subespacio, pues porque eso lo tienen por hipótesis. Eh, O me estoy equivocando, no sé. Dígame si de pronto lo hice mal entonces. acá Ujú, ya sí hay que tener mucho cuidado ujú. y demasiado cuidado. Te lo voy a mostrar. Mira lo siguiente. Nosotros habíamos mostrado, ¿sí? El conjunto de las matrices cuadradas era igual al conjunto de las matrices simétricas, suma directa con las matrices antisimétricas, Ujú. ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir, ¿cierto? Porque es como lo que estarías diciendo acá, es como lo entiendo yo, o sea, creo que me estás diciendo, como G1 suma directa con G2 es igual a V, entonces G1 unión G2 es igual a V. Eso es lo que Ah, entiendo que me no, estás no, diciendo. creo que fue ahí donde me equivoqué explicando, perdón. Entonces, X Ah, pertenecería a G1, suma directa a G2. Ahí pone el más. eh, Eso pero sí es verdad, ¿cierto? ¿O no? ¿cómo, o sea, X está acá? ¿Cómo garantizar que está aquí en la suma directa? Porque hay una cosa, uno sí puede decir, o sea, sí está muy bien decir que X pertenece a G1 suma con G2. O sea, eso sí se puede decir tranquilamente, ¿sí? ¿Por qué se puede decir? Porque X se puede escribir como X más 0V. Entonces, este elemento que está acá pertenece a G1 más G2.
pero no siempre la suma va a coincidir con la suma directa, porque acá uno necesita una condición adicional, y es que la escritura sea única. Entonces, digamos, tener esta afirmación acá no necesariamente es cierta. ¿Qué se puede afirmar? Que X está en la suma, X está en esta suma. En esta sí se puede afirmar, pero en la suma directa no. Ok, entonces sí No está mal. necesariamente. Entonces habría que mirar qué condiciones hay adicionales para poder tener esta condición. Ok. No, profe, listo, ya quedó el resultado de la duda que de pronto tenía. Gracias. Listo. Entonces acá el subconjunto V del espacio vectorial V es una base de V si, solo si cada vector V en V es expresado de manera única como combinación lineal de los vectores de V. Entonces, digamos acá el 2. Si nosotros vamos a tomar acá esta implicación, entonces nosotros vamos a suponer que esto es una base. Entonces, como es base, entonces uno está asumiendo que esto de acá es base. Entonces, dado que es base, pues se cumple que, entonces esto es base de V. Entonces, ¿qué significa que sea base? Que lo generan estos vectores, ¿cierto? Que estos vectores generan a mi espacio vectorial y que este conjunto es un conjunto linealmente independiente. Entonces, lo que me dice es, sí, solo si cada vector B en V es expresado de manera única como combinación lineal de los vectores. Entonces, uno simplemente toma sea V, un elemento en B. Entonces, como V es generado por estos vectores, ¿cierto? ¿Qué significa que V sea igual al generado por estos vectores? Que existen escalares, alfa 1 hasta alfa n, números reales, tales que V es simplemente alfa 1 B sub 1 más alfa n B sub n, ¿cierto? Listo. Pero entonces acá el resultado dice expresado de manera única. Entonces acá yo ya lo puedo expresar como una combinación lineal, pero lo que yo necesito es que sea expresado de manera única. Entonces es algo a lo que puede estar ocurriendo acá. Yo lo puedo escribir como una suma, ¿cierto? Pero no necesariamente la escritura que yo tenga es única, ¿cierto? Porque la escritura, cuando es única, yo la puedo escribir en suma directa en el caso anterior, ¿cierto? Entonces acá uno necesita una condición adicional, que era lo que le decía el compañero. Esta condición de acá, lo único que nos permite es escribir a V como una combinación lineal, ¿cierto? Pero la hipótesis de que sea linealmente independiente nos va a permitir a nosotros escribirlo como de manera única. ¿Por qué? Porque entonces uno diría, suponga que existe entonces beta 1 hasta beta n, números en R, ¿sí? Tales que V también se pueda escribir como beta 1 B sub 1 más beta n B sub n, ¿cierto? Entonces, nuevamente, por la transitividad en la igualdad, uno tiene que alfa 1 B sub 1 más alfa n B sub n es igual a beta 1 B sub 1 más beta n B sub n, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues pase este para acá, entonces nos queda que el 0 es igual a ¿quién? Es igual a alfa 1, démoslo así, beta 1 B1 más beta n B sub n menos alfa 1 B sub 1 menos alfa n B sub n. Entonces acá lo que puedo hacer es tomar factor común B sub 1. Entonces este con este sería beta sub 1 alfa 1 B sub 1 más beta sub n menos alfa n B sub n, ¿cierto? Entonces acá nosotros usamos fuertemente esta condición. Este conjunto es linealmente independiente. ¿Qué significa que este conjunto sea linealmente independiente? Que este conjunto sea linealmente independiente significa que
cualquier combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub n igualada a 0, ¿cómo tienen que ser los escalares? Entonces, como b sub 1, b sub n es linealmente independiente, ¿qué es lo que pasa con los escalares? Entonces, lo que está ocurriendo es que beta 1 menos alfa 1 es igual a 0, y así de esta manera, beta sub n menos alfa n es igual a 0, ¿cierto? Que estos vectores sean linealmente independientes significa que cualquier combinación lineal de esos vectores igualada a 0, ¿cómo tienen que ser los escalares? Los escalares tienen que ser 0. Entonces, de esa manera, uno está mostrando que b sub j menos alfa sub j es igual a 0 para todo j desde 1 hasta n, ¿cierto? Pero que b sub j menos alfa j sea igual a 0, lo que nos está diciendo es que b sub j es igual a alfa j. Es decir, que esta primera escritura que nosotros tenemos acá es única, porque si yo encuentro otra escritura como la que tengo acá, lo que me está mostrando esto es que los escalares, me está mostrando que los escalares beta sub j y alfa sub j, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Entonces, acá este B1 lo puedo escribir como alfa 1 porque eso es lo que estoy mostrando. Entonces, la escritura es única en ese sentido. ¿Listo? Entonces, ahí se prueba esa... Profe, ¿y era necesario encontrar un beta sub i? No, lo que era necesario era mostrar que se podía expresar de manera única. Sino que con esto, cuando yo estoy diciendo acá, ¿sí?, que los beta sub j son iguales a los alfa sub j para todos estos j, lo que estoy indicando es que, primero, yo lo logro escribir de esta manera, ¿cierto? Él me lo permite escribir dado que tenemos esta condición de acá, ¿sí? Lo que estoy diciendo a continuación es, si yo logro encontrar otra forma de escribirlo, si yo logro escribirlo de otra forma, lo que estoy mostrando es que estos escalares que están acá, son los mismos que están acá. Entonces no basta con mostrar que yo lo pueda escribir como una combinación lineal de esos vectores, sino que debo mostrar que son únicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo muestra uno que son únicos? Lo habíamos trabajado. Pues yo supongo que hay otra y muestro que es exactamente la misma. Entonces, en la otra dirección, yo quiero mostrar que esto es una base, entonces lo que uno debe mostrar, ¿cierto?, es que eso es un conjunto generador y a su vez, pues, es una base, ¿cierto? Entonces, perdón, y que es un conjunto linealmente independiente. Entonces yo necesito mostrar que B sea igual a esto y que esto de acá sea linealmente independiente. Entonces, dado que esto de acá lo dice, un subconjunto del espacio vectorial V, ¿cierto? Entonces ya esto acá es un subconjunto, entonces no se mostró en clase, pero se dijo en clase que esto era un subespacio, entonces como esto es un subespacio, pues en particular tiene que ser un subconjunto, ¿cierto?, de V. Entonces lo que hace falta es mostrar que V está contenido acá en este generador. Entonces, esa parte simplemente se puede hacer de la siguiente manera. Sea V un elemento en V. Pero ¿cuál es la hipótesis? Nos están diciendo que V en V es expresado de manera única como combinación lineal de los vectores. Entonces, si este se expresa como una combinación lineal de estos vectores, entonces uno que dice, entonces existe alfa 1, alfa n, acá en R, ¿sí?, tal que B, ¿sí?, se escribe como alfa 1, B sub 1, más alfa n, B sub n, ¿cierto? Se escribe como una combinación lineal de esos vectores. Que se puede escribir como una combinación lineal de esos vectores, lo que nos está mostrando es que estoy tomando un elemento arbitrario en V y lo estoy escribiendo como una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que ese elemento está acá en el generado de estos vectores. Ahora, hay una condición que me dice que se pueden expresar de manera única. Entonces acá tenemos lo siguiente. Como 0 de V
Entonces, 0 de V está acá en V, ¿cierto? Es un espacio vectorial. Entonces, el 0 de V se puede escribir como 0 V sub 1 más 0 V sub n, ¿cierto? Este es el escalar 0, este es el vector V sub 1, este es el escalar 0, listo. Entonces, lo que nosotros vamos a mostrar es que ese conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Cómo demuestra uno que un conjunto es linealmente independiente? Entonces, sea gamma 1 hasta gamma n números reales tales que el 0 de V se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? ¿Qué debo mostrar yo? Lo que yo debo mostrar es que cada uno de estos escalares, ¿cómo son? Son iguales a 0. Pero la hipótesis lo que me dice, ¿cuál es la hipótesis? Que para todo V en V, la escritura es única, ¿cierto? Entonces, como el 0 de V está en V, ¿sí? Y la escritura es única, entonces miren que la escritura del 0 de V se puede ver como 0 veces V1 más, por acá hay un montón de ceros V sub J, 0 V sub N. Entonces, cualquier otra combinación lineal que tenga el 0, ¿cómo tienen que ser los escalares en vista de que la escritura es única? En vista de que la escritura es única, estos gamma sub j tienen que ser iguales a 0. Entonces, como yo estoy mostrando que estos gamma sub j son iguales a 0 para todo j, desde 1 hasta n, entonces eso lo que me está diciendo es que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, nosotros mostramos que acá se tenía la inclusión, se tenía la igualdad. Entonces, como se satisface esta condición de acá y se satisface que son linealmente independientes, entonces lo que se tiene es que son linealmente independientes. ¿Listo? Entonces, ese es el punto que corresponde a lo que debían solucionar ahora. Estos eran los de, no recuerdo si este era el de falso o verdadero, no recuerdo. Dice, considera el siguiente subconjunto de R2. Demuestre que, bueno, creo que les preguntaba, H es igual a este generado. No recuerdo si era falso y verdadero. Pero a quienes le salieron este, considera el siguiente subconjunto de R3, voy a emplear esto. Entonces, a quien le salió esto, estamos diciendo que H es igual al generado por los vectores 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Listo? Entonces, una de las primeras cosas que uno podía notar es fijarse si este vector como tal, pues pertenece a este conjunto. Y lo mismo con este, notar que este vector pertenece a ese conjunto. Entonces, eso pues, nos iba a decir de manera inmediata, por lo menos, si uno de los vectores que aparece acá no pertenece al conjunto H, pues yo no puedo decir que H sea igual al generado por esos vectores. Entonces, miren muchachos que el vector 1, el vector 1, 1, 1, entonces esto es 2, entonces notemos que el vector 1, 1, 1 no pertenece a este H. ¿Por qué? Pues 1 menos 1 menos 1, esto es igual, 1 menos 1, 0, menos 1. Menos 1 es distinto de 0. ¿Por qué? ¿Qué deben cumplir los elementos? ¿Quiénes son los vectores que pertenecen a H? Son los X, Y y Z, que están en R3, tales que X menos Y menos Z es igual a 0. Pero cuando usted toma este vector, usted toma el vector 1 menos 1 menos 1, eso no le da 0. ¿Cuánto le da? Le da menos 1. O sea que este vector de acá no pertenece a este conjunto. Entonces, eso de entrada simplemente me puede decir que H, sí, este era el de falso y verdadero. H, me preguntaba, ¿es correcto afirmar esto? Entonces, a quienes le salió este, pues simplemente la respuesta es falso, porque este de acá no pertenece a este conjunto H. Ahora, este de acá
es verdadero, uy, acá es verdadero, entonces lo vamos a hacer. Entonces H, este es para el segundo caso, entonces H es igual a 1, 0, menos 3, 0, 1 y 2. Y el conjunto H en cuestión es el conjunto de X, Y y Z que están en R3, tal que 3 veces X menos 2 veces Y más Z es igual a 0. Es este. 3x menos 2y más z es igual a 0. Entonces, hay que mostrar, nos están preguntando, es que si h era igual a este generado de los vectores. Entonces uno simplemente dice lo siguiente, sea x, un elemento acá, 1, 0, menos 3, 0, 1, 2. ¿Qué significa esto? Eso significa que existe alfa y beta, números reales, tales que x es igual a alfa veces el vector 1, 0, menos 3, más beta veces el vector 0, 1, 2. Entonces, ¿cómo sumamos vectores en R3? De manera normal, entonces sería alfa por 1 es alfa, acá sería más 0, acá es 0, más beta, menos 3 veces alfa, más 2 veces beta, ¿sí? Entonces, nosotros queremos mostrar que el generado pertenece a H. Entonces, lo que debemos es preguntarnos, bueno, ¿será que este vector pertenece a H? ¿Cómo sabemos si ese vector pertenece a H? Ah, sí. Se podría reemplazar la Z y pues ponerla en la terna. No, lo que hay que hacer, porque mira que esto es un vector, esto tiene, que no me, esto tiene 1, 2 y 3 componentes. Y ponerla un vector. se supone que hay moda, creo. Entonces esto acá sería alfa más 0 es alfa, 0 más beta es beta, esto acá es menos 3 alfa, más 2 veces beta. Entonces la condición es 3x, o sea, 3 veces el primer elemento, más 2 veces, perdón, menos 2 veces, menos 2 veces el segundo elemento, más, ¿cuál es la condición acá? Más z, o sea, la tercera entrada menos 3 alfa, más 2 veces beta, entonces esto acá es 3 alfa, menos 2 beta, menos 3 alfa, más 2 beta, entonces este lo puedo simplificar con este lo puedo simplificar con este, y entonces la respuesta acá me da 0. Entonces cuando yo tomo este vector, miro esta condición, ¿cuál es el resultado? El resultado es 0. Entonces, como es 0, lo que yo estoy mostrando es que el vector, que el 0, menos 3, el generado por estos dos vectores, 0, 1, 2, eso está contenido en H. Ahora, hay que mostrar la otra, que H esté contenido acá. Esta es la que hay que hacer. Entonces, simplemente recurrimos a lo siguiente. Entonces, uno dice, sea, digamos A, un elemento en H. Entonces, como A está en H, ¿cierto? Entonces, A tiene la forma X, Y y Z, ¿cierto? ¿Con qué condición? Con la condición de que 3 veces X menos 2 veces Y más Z
es igual a 0. ¿Listo? Entonces de acá nosotros podemos despejar a z y nos queda, ¿quién? Menos 3x más 2y. ¿Listo? Entonces, el vector x, y z se puede escribir de la siguiente manera. X es x, y es y el vector z es ¿quién? Es menos 3x más 2 veces y. Entonces esto acá uno lo puede escribir como. Voy a escribir. Entonces esto acá se puede escribir como x más 0 veces y, 0x más y menos 3x más 2y. No hay que hacer todos sus pasos, pero entonces esto es x, 0x menos 3x más 0y, y, 2y, ¿cierto? Entonces por la multiplicación por escalar, yo puedo poner aquí el x, entonces aquí me queda el 1, acá me queda el 0, acá me queda el menos 3, acá me queda el y, entonces acá me queda el 0, acá me queda el 1 y acá me queda el 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? El vector x, y, z es A, ¿cierto? Se puede escribir como una combinación lineal de este vector y de este vector. Es decir, que lo que yo estoy diciendo es que A pertenece al generado de estos vectores. Es decir, que mostré que H está contenido 1, 0, menos 3, 0, 1 y 2. O sea que se tiene la igualdad. Entonces, en este caso era verdadero. El otro era este de acá. A unos les dice lo siguiente: sea V un espacio vectorial sobre R y B1, B2 y B3 vectores linealmente independientes en B. Verifique que los vectores W1 dado por B1 más B2, W dado por B2 más B3 y W3 dado por W3 más B1 son... bueno, el ejercicio preguntaba porque en principio pues yo lo diseñé para enviárselos, pero a la final pues fue en la plataforma. Les preguntaba si era linealmente independiente, si era linealmente dependiente, si no se podía determinar y no recuerdo la otra. Entonces, acá lo que vamos a hacer es listo. Tenemos esos vectores W1 definidos de esa manera. A unos les aparecía acá con un más, a los otros con un menos. Entonces, a los que les aparece con un más, ese conjunto de vectores era linealmente independiente, y a los que les sale con un menos son linealmente dependientes. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para mostrar eso? Entonces, sería el tercero, entonces uno diría sean alfa 1, alfa 2 y alfa 3 números reales, tales que alfa 1 W1 más alfa 2 W2 más alfa 3 W3 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos mostrar que un conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente, pues ¿qué debe hacer uno? Uno toma una combinación lineal de esos vectores, los iguala a 0, y si uno logra demostrar que todos los escalares son 0, entonces ese conjunto sería linealmente independiente. Si uno logra mostrar que hay al menos un escalar que es diferente del 0, entonces ese conjunto sería linealmente dependiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que 0 es igual a alfa 1 por W1. ¿Pero quién es W1? W1 es el vector B1 más B2 más alfa 2. ¿Quién es el vector W2? Es B2 más B3 más alfa 3. ¿Quién es W3? W3 es B3 más B1. Entonces, como estamos en un espacio vectorial, ¿cierto? Dentro de las 8 condiciones, pues esto distribuye, ¿cierto? Esto se puede distribuir. Entonces, eso sería alfa 1 B1
más alfa 1 b sub 2 más alfa 2 b sub 2 más alfa 2 b sub 3 más alfa 3 b sub 3 más alfa 3 b sub 1. Entonces empiezo a agrupar de manera conveniente. Entonces acá tengo b sub 1, por acá tengo b sub 1, entonces sería alfa 1 más alfa 3 b sub 1. Ahora lo hago con azul. Este y este más alfa 1 más alfa 2 b sub 2. Luego este con este, entonces sería alfa 2 más alfa 3 b sub 3. Listo. Entonces, miren muchachos, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub 2 y b sub 3, la cual está igualada a 0. ¿Cómo son los vectores b sub 1, b sub 2 y b sub 3 por hipótesis? Esos vectores son linealmente independientes. Entonces, ¿qué significa que los vectores sean linealmente independientes? Que cualquier combinación lineal de esos vectores igualada a 0, ¿cómo tienen que ser los escalares? Los escalares tienen que ser 0. Entonces, como tenemos una combinación lineal de estos vectores igualada a 0 y ellos son linealmente independientes, entonces, ¿qué decimos nosotros? Que alfa 1 más alfa 3 es igual a 0, que alfa 1 más alfa 2 es igual a 0, que alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Entonces, nosotros llegamos a un sistema de ecuaciones lineales. Yo les decía, si ustedes tienen la herramienta de las matrices, muy bueno, pero no es necesario. Inclusive con matrices puede ser un poco más largo. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Entonces nosotros tenemos acá alfa 1, alfa 3. Muy bien. Entonces uno puede multiplicar la ecuación 2, ¿cierto? La ecuación 2 por menos 1, entonces nos va a quedar menos alfa 2 menos alfa 1 igual a 0. Y la vamos a sumar con la 3. ¿Quién es la 3? Alfa 2 más alfa 3 igual a 0, ¿cierto? Como en básicas. Entonces cuando uno suma, eso lo simplificamos y nos queda alfa 3 menos alfa 1 igual a 4. Perdón, igual a 0. Entonces esto lo llamamos 4. Y esta, lo que vamos a hacer es sumarla. Vamos a sumarla con 1, ¿cierto? Entonces, cuando la sumamos con 1, ¿qué nos va a quedar? Que 1 es más, aquí me equivoqué, acá es un más. Entonces, este se simplifica, ¿y qué me queda? Que 2 veces alfa 3 es igual a 0, o sea que de acá tenemos que alfa 3 es igual a 0. Pero si alfa 3 es igual a 0, si alfa 3 es igual a 0, ¿cuánto tiene que ser alfa 2? 0. Y si alfa 2 es 0, ¿cuánto tiene que ser alfa 1? 0. Entonces, si alfa 3 es esto, entonces luego, ¿qué está ocurriendo? Que alfa 2 es igual a 0 y alfa 1 es igual a 0. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son iguales a 0, ¿cierto? Entonces, si alfa 1 y alfa 2 y alfa 3 son iguales a 0, entonces, ¿qué podemos concluir nosotros al tener una combinación lineal de los vectores w sub 1, w sub 2 y w sub 3 igualada a 0? Pues que los vectores w sub 1, w sub 2 y w sub 3, pues ¿cómo son? Son linealmente independientes. Entonces, la respuesta a quienes el sistema les arrojó esta pregunta, pues era linealmente independientes. Acá pues hay un error. A quienes les arrojó esta pregunta, simplemente la respuesta eran linealmente dependientes. Entonces allí está la solución del examen parcial. Entonces si alguien quiere decir algo para dar inicio al tema del segundo examen, los escucho.
Entonces no sé si pues por reglamento de pregrado, pues ustedes la nota la deben saber a los 5 días hábiles de haber presentado el examen. Entonces así será. ¿Listo? A los 5 días hábiles tendrán ustedes la nota del examen parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran realizar? Pueden hablar. Obviamente, pues con el mayor respeto, no hay inconveniente. Estamos para escucharlos. Profe, en el chat hay varios mensajes. Gracias, Jacqueline. Ta, 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 ta. Profe, de ahora en adelante los parciales van a seguir con el mismo esquema. Yo creería que sí. Pues la verdad no sé porque no los he diseñado. Pues no he diseñado los otros, pero yo creería que sí. La idea es como eso. Digamos por lo mismo, porque sería muy engorroso que ustedes suban todos los ejercicios a la plataforma. O sea, porque escanear, eso es engorroso. Entonces yo creería que por lo menos, para que si monten un ejercicio, para que solucionen un ejercicio y lo monten. Profe, el punto 1A lo podría demostrar demostrando que ambas dimensiones son iguales. Sí, sí, claro. Pero igual hay que tener la pregunta que es el compañero, es supremamente importante, pero en este caso se puede porque son subespacios. Igual eso lo vamos a tocar más adelante, pero la pregunta es muy interesante, demasiado interesante. Todavía no hemos visto ese concepto, pero nosotros tenemos un espacio vectorial V y un espacio vectorial W y las dimensiones de ambos espacios vectoriales son iguales, entonces nosotros vamos a poder decir que V es isomorfo a W. Entonces todavía no hemos hablado del concepto de isomorfismo, pero con la pregunta que hace el compañero, en este caso sí se va a cumplir dado que H1 y G1 son subespacios. Entonces sí, si lo demostraste de esa manera, está bien. Porque mira que nosotros en clase teníamos un resultado que nos decía algo como, no recuerdo las letras del resultado en clase, entonces es bueno que lo hayas hecho de esa manera. Nosotros teníamos en clase algo, que si teníamos que T era subconjunto de S, ¿cierto? Y la dimensión de T era igual a la dimensión de S, entonces lo que nosotros podíamos concluir es que T era igual a S. Eso fue uno de los últimos resultados que vimos en clase. Entonces, claro que lo puedes probar de esa manera, ¿cierto? O sea, no hay una forma única de demostrarlo. Exacto, o sea, perfecto, claro que sí. Es decir, eh, es decir, dos demos. Bueno, no, igual Carlos todavía no sé. Que es difícil, porque este curso es extremadamente, es demasiadamente teórico, ¿cierto? Entonces,
pero bueno, ahí vamos. Pero la idea sí es que ustedes solo tengan que subir un solo archivo para comodidad de ustedes y para comodidad mía. Entonces, nuevamente pregunto, si alguien quiere opinar algo respecto al parcial, pues lo escucho. Yo les hago una pregunta y me disculpan la ignorancia. Pues, yo no tengo como conocimiento en eso. ¿Qué significan estos dos cositos? Él dice, muchas gracias, y a continuación hay dos símbolos. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Qué pena, muchachos. Es una carita. Y la carita es... Bueno, eso sí he escuchado. Por ejemplo, he visto que dos puntos y... Exacto. Ah, ya. Es una carita feliz. Ah, ok. Ok. Ah, ya. Eso he aprendido con estas clases virtuales. Ustedes escriben como de esa manera. eh, bueno, no, está bien. Simplemente quería saber. Gracias por decirme eso. Sí, listo, muchachos. Entonces, nuevamente les pregunto, o sea, pueden opinar con el mayor respeto. ¿Qué les pareció el examen? Muy difícil, muy fácil, más tiempo. ¿Alguna opinión? Para mí es importante, obviamente, vuelvo y repito, esto está siendo grabado, entonces para que hablemos con el mayor respeto, para mí es importante la opinión de ustedes. Para que la educación funcione, pues debe haber una comunicación supremamente eh, entre profesor y estudiantes. Así que si alguien quiere hablar, pues... Profe, yo. Sí, Jacqueline. Pues a mí me pareció que estuvo muy trabajable, la verdad. Pensé, pues como yo ya lo distinguía y sé que usted calificaba un poquito durito, pensé que iba a ser mucho, mucho, mucho más duro de lo que estaba. Pero me pareció muy, pues estaba muy bien y el tiempo también, todo es como de saber manejar los tiempos y a mí me pareció que estuvo muy interesante, estuvo muy chévere el parcial. Listo, Jacqueline, gracias. ¿Alguien más quiere dar una opinión? ¿O escribir? Igual una pregunta que para mí es importante, o sea, con lo que vimos en clase, se podía resolver. O sea, listo. Listo. Entonces, eso es importante. María Camila, voy a leer lo que dice ella. Profe, desde mi punto de vista tengo unos vacíos, pero no es su culpa, sino que me siento muy prematura para esta materia. No sé si soy la única. Y a pesar de esto, no sentí el parcial tan pesado. Como dijo la compañera, bastante trabajado. Pues entonces, a continuación, nosotros vamos a... Sí, lo que pasa, Víctor, es que las demostraciones son un poco difíciles porque no siempre cada demostración es muy diferente. Entonces, eso es como enseñar a pensar, ¿cierto? Y eso es supremamente difícil. Pero he tratado en la medida de lo posible, como, bueno, cuando estoy haciendo algo, como mostrarles algún truco o algo que les pueda ayudar. Igual es difícil y es algo que no toma tiempo, ¿no? Acostumbrarse a las demostraciones. Entonces, este curso es supremamente teórico y más sabiendo que todos somos de matemáticas, ¿cierto? Entonces, el tema que viene a continuación eh, es el tema de transformaciones lineales. Eh, ¿Qué es una transformación lineal?
ejemplo, la pregunta de María Camila es importante. Por ejemplo, el curso de lógica. Lo que pasa es que yo no sé cómo está en el pensum nuevo, porque eso ha cambiado mucho, pero sí es muy importante ver un curso, está como el curso de teoría de conjuntos, no el de lógica, porque ya el de lógica, eso requiere otras cosas, pero si lo están viendo o lo han visto, pues muy bueno, pero sí el de teoría de conjuntos. Porque miren que acá se usa mucho la teoría de conjuntos, además de la estructura pues, de espacio vectorial. Entonces, un curso en teoría de conjuntos sería supremamente bueno antes de ver este curso. Igual, eh, ah, lo que pasa, muchachos, es que anteriormente, en el pensum viejo, o sea, en el de, en el de hace 10 años, yo recuerdo que era teoría de conjuntos, teoría de números y lógica. Ya creo que ahora están como mezclando todos los cursos. Ah, pero entonces yo les pregunto, o sea, porque yo pregunté, pero... Ajá. Entonces, ustedes están en el segundo semestre. Hmm. O sea, que lo que han visto acerca de demostraciones es más bien poco. Geometría básica. Ya. Bueno, igual. Geometría básica es el prerequisito de este curso, pero también vimos fundamentos en matemáticas. Uh, mm, bueno, entonces, esto no está bien. Tú- Ustedes este semestre tienen las mismas garantías del semestre pasado, es decir, se pueden ir hasta el 100%. Oh, genial. Entonces, muchachos, la recomendación en vista de eso es, o sea, si se pueden ir hasta el 100%, ¿cierto? Y está quedando grabado. Si se pueden ir hasta el 100%, mi recomendación es que se queden con el curso hasta el 100%. Si, dado el caso, esperemos que no, y no lo aprueben, pues lo puedan cancelar y no tengan dificultades más adelante, ¿cierto? Eso sería lo ideal, pero como recomendación que se queden hasta el final del curso si pueden hacer eso. Entonces, obviamente, en el tema que sigue a continuación, pues también nos vamos a encontrar con pruebas y con demás cosas. Eh, entonces, eh, yo quiero ayudarlos, ¿cierto? Porque son de matemáticas, porque yo soy de matemáticas, pero entonces tenemos que estar muy comprometidos con el estudio. Entonces, intentemos hacer las clases de 2 horas completas para que esto nos rinda, para que podamos como aprender a demostrar y ese tipo de cosas que van a hacer ustedes de aquí en adelante. Entonces, empecemos. Estamos a 7 clases del próximo examen parcial. Y lo otro, muchachos, es aprovechen las asesorías. Y una recomendación, ya eso es pues supremamente personal, es pues, traten de no tener muchos cursos, porque tener muchos cursos pues hace que en determinado punto del semestre uno no sepa qué curso estudiar. Entonces uno estudia uno, pero se atrasa en el otro. Y así va ocurriendo y ya llega un punto en el que uno ya no es capaz de equilibrarse. Entonces, mi recomendación es esa, traten de no tener
muchos cursos, así el pensum se los planteé. Lo otro es cualquier duda que tengan, por simple que piensen ustedes que sea, pues me la hacen saber. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el tema de espacios vectoriales. Entonces, hasta ahora, nosotros hemos estudiado Entonces, estas notas sí las tengo, digamos, las escribí a mano. Entonces voy a ir leyendo y cuando sea necesario, pues utilizaré acá esta hoja para ir escribiendo. No les envío este PDF porque de pronto hay algún error tipográfico y esos errores tipográficos, pues, puede tener uno dificultad con eso. Entonces, vamos a estudiar transformaciones lineales. Entonces, para estudiar transformaciones lineales, lo que nosotros necesitamos es conocer el concepto de espacios vectoriales, razón por la cual, pues el primer tema fue espacios vectoriales. Entonces, así a grandes rasgos, antes de ver la definición formal y los teoremas que competen a tal parte, una transformación lineal es simplemente una función entre espacios vectoriales que satisfacen dos condiciones. ¿Listo? Simplemente que nos quede eso en la memoria. Una transformación lineal es una función entre espacios vectoriales que satisfacen dos condiciones. Más adelante vamos a ver cuáles condiciones. ¿Listo? Entonces, antes de ver la definición formal, pues vamos a hacer como una introducción para que nos demos cuenta de qué significa eso de transformación lineal y por qué llamarla transformación. Entonces vamos a comenzar. Sea V un espacio vectorial sobre R de dimensión n, o como ya hemos dicho en varias ocasiones, n-dimensional. Y tomemos B, el conjunto formado por B sub 1, B sub n, una base de V. Entonces, por el ejercicio del parcial, sabemos que para todo V en V existen únicos alfa 1 y alfa n números reales, tales que V se puede escribir como esta combinación lineal de esos vectores, ¿cierto? Ese era el segundo punto del examen parcial. Dado una base, sí, solamente sí, acá nosotros estamos utilizando únicamente una de esas implicaciones. Entonces, simplemente allí como para recordar. Ahora, muchachos, lo que vamos a hacer nuevamente. Entonces tomamos V, un espacio vectorial sobre R n-dimensional, y vamos a tomar B, el conjunto formado por B sub 1, B sub n, el cual es una base de V. Nuevamente, ¿cierto? Entonces vamos repitiendo, para un vector en V mayúscula, nuevamente, como tenemos una base, por el resultado del parcial, sabemos que existen únicos escalares alfa 1, alfa n en R, tales que V se puede escribir como esa combinación lineal. ¿Listo? Entonces, acá viene algo nuevo. Entonces, hasta ahora, ya lo que he mencionado, lo hemos estudiado. Listo. Ahora, miren muchachos. Estos escalares que tenemos acá son únicos. Que sean únicos es supremamente importante, que sean únicos. Y tenemos la unicidad, básicamente, porque este conjunto de acá es una base. ¿Listo? ¿Qué dice a continuación? Los escalares alfa 1, alfa n, se conocen como las coordenadas de V con respecto a la base V. ¿Listo? Entonces, los escalares se conocen como las coordenadas del vector V con respecto al conjunto V mayúscula. Entonces, eso nos va a permitir, estos escalares nos van a permitir formar un vector. ¿Un vector que está en dónde? Un vector que está en Rn, ¿sí? Porque cada una de estas componentes es ¿qué?
es un número real. Entonces, como cada una de estas componentes es un número real, este vector de acá es un vector que está ¿en dónde? Es un vector que está en Rn. Entonces, a ese vector nosotros lo vamos a escribir de esta manera, lo vamos a denotar de esta manera. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros veamos esto, será el vector de coordenadas de B con respecto a B, donde B es una base de nuestro espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, acá estamos diciendo que esto se denomina el vector coordenado de B con respecto a B, donde B es una base. ¿Listo? Entonces, allí simplemente una definición. Como ejercicio, para que se vayan acoplando a esta notación, pues muchachos, los ejercicios que vaya dejando en clase, por favor, para que los hagan y los miremos luego, listo, pero eso es importante. Entonces, este ejercicio básicamente es para que vayan acostumbrando, ¿sí? Que vayan adaptando a este vector, pero también para repasar independencia lineal. ¿Qué nos dice este ejercicio? Lo siguiente. Sean V un espacio vectorial sobre R n-dimensional y tomemos B mayúscula, una base de V. Sean, entonces miren muchachos, sean U sub 1, U sub K elementos en el espacio vectorial. Entonces estamos tomando K vectores en V. ¿Qué es lo que van a probar? Entonces, este conjunto de vectores, ¿sí?, es linealmente independiente en V si y solamente si, este conjunto de vectores, ¿sí?, porque según la definición previa, ¿sí?, esto que está en azul es ¿qué? Es un vector que está ¿en dónde? Es un vector que está en Rn. Entonces, este conjunto de K vectores en V será linealmente independiente si y solamente si este conjunto de vectores en Rn serán linealmente independientes. ¿Listo? Entonces allí practican la definición de lo que es este vector y a su vez también practican la definición de espacio de conjunto linealmente independiente. Estos conceptos nosotros los vamos a seguir utilizando de aquí en adelante. Entonces es importante que nosotros sigamos haciendo ese estudio. Ahora, para U y V, dos vectores en B y lambda un número real, entonces se van a cumplir las siguientes condiciones. Que el vector coordenado, ¿sí?, de U más V con respecto a la base V es igual a la suma de el vector coordenado de U con respecto a la base V más el vector coordenado de V con respecto a la base B. Y acá, entonces miren muchachos, lo que les mencionaba de los errores tipográficos son pequeños, pero en medio de la clase pues los voy señalando, ¿cierto? Entonces la razón por la cual no se los envío. Acá yo pongo un lambda, ¿cierto? Pero acá estoy colocando un C. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y quién es C? No, este C acá, hay un error tipográfico, debería ser lambda. Entonces aquí sería lambda veces U, ¿sí? Entonces el vector coordenado de lambda veces U a V es igual a lambda veces el vector coordenado U con respecto a B. Entonces, como ejercicio será hacer el 1 y el 2. ¿Listo? Muchachos, intenten en principio, realizar primero el 2 y con el 2 intenten realizar el 1. Igual, si realizan el 1 antes de realizar el 2, pues no hay problema. Pero digamos que como consejo, ¿cierto? A la hora de empezar, intenten primero mostrar el 2 y luego muestran el 1. ¿Listo? Entonces, con estos dos ejercicios se van familiarizando con este vector coordenado y a su vez
pues recuerdan un poco el concepto de linealmente independiente. Entonces miren que acá, este conjunto es linealmente independiente en mi espacio vectorial y este conjunto de acá es linealmente independiente ¿en dónde? En Rn. ¿Listo? ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial Rn cuando lo vemos como R espacio vectorial? Es n. Y nosotros por hipótesis estamos asumiendo que V es un espacio vectorial n-dimensional. Entonces más adelante vamos a relacionar ese tipo de cosas. ¿Listo? Ahora, acá nosotros no vamos a dar la definición formal todavía, simplemente vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar T de R2 en R2. Entonces, un vector en R2 simplemente es de la forma XY, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es definir una función, es una asignación. Entonces, T evaluado en XY es simplemente 3Y, 2X. ¿Cierto? Acá de pronto sí voy a aclarar algo. Digamos que en el curso de cálculo, entonces en el curso de cálculo, en el curso de básicas, uno tiene funciones que van de los reales en los reales. Acá lo que nosotros tenemos es una asignación de R2 en R2. Entonces nosotros tomamos un elemento en R2 que tiene la forma XY, ¿cierto? Y nosotros, al igual que en las funciones, ¿qué hacíamos en las funciones? Tomamos aquí un X y decíamos f de X igual a X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos un número real y lo elevamos al cuadrado, pues eso sigue siendo un número real, ¿cierto? Entonces, razón por la cual uno dice función de R en R. Acá tenemos T de R2 en R2. Entonces, tomamos un elemento en R2, un elemento en R2, esa es la forma XY, ¿cierto? Entonces, T de XY, ¿sí? Lo que nosotros asignemos acá tiene que ser un vector en R2, ¿cierto? Porque nosotros tenemos acá de R2 en R2. Entonces, como nosotros queremos que esa asignación sea un vector en R2, pues simplemente tenemos que poner una coordenada. ¿Cuál es la que ponemos? Ah, ponemos 3 veces Y y 2 veces X. ¿Listo? Donde Y es esta entrada de acá y donde X es esta componente, es esta entrada de acá. ¿Listo? Entonces. Pero me disculpa. Sí. Aquí pues T, cuando usted se refiere a T, está diciendo que T es como el nombre de la función, ¿verdad? Y se refiere a transformaciones, ¿cierto? Sí, digamos que en principio T va a ser como más adelante va a ser la función, pero por ahora es simplemente una asignación. Por ahora es solo Ah, una asignación. listo, pero, o sea, eso aquí. Luego, o sea, cuando la flechita de XY señala TXY, ¿esa T sigue siendo T o ya en un ejercicio es un número? No, esta T sigue siendo esta T de acá, como Sí. acá en las funciones. Ah, listo. ¿Sí? Listo, está bien, Acá, gracias. como acá para el caso del curso Listo, de matemáticas básicas. ¿Listo? listo, gracias. Listo. Y ya este acá sí es la asignación de primero, digamos, es la asignación de T. Entonces, lo primero que uno debe notar es que T es una función en el mismo concepto que a ustedes les definieron en el curso de matemáticas básicas o álgebra y trigonometría, es en ese mismo concepto, es una función. Ahora, nosotros hemos visto, pues nosotros digamos lo mencionamos, que R2 es un espacio vectorial sobre los reales. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar. Vamos como a tratar de ver, bueno, ¿por qué se habla de transformaciones? ¿Cierto? Desde transformaciones es estar haciendo referencia a que transforma, ¿cierto? Entonces, miren lo siguiente. Tomemos S, el conjunto de elementos que están en R2, alfa, beta, tales que alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1. Entonces vamos a hacer acá un poco de geometría. Nosotros acá tenemos el plano.
esto es R2. Entonces esto es R2. ¿Cierto? Listo. Ahora, nos están diciendo, tome S, el conjunto de puntos, alfa, beta, ¿sí? Que están en R2, tales que alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1. ¿Cierto? Listo. Por los cursos anteriores, alfa al cuadrado más beta al cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Qué figura geométrica es esto dentro del plano? Esto es una circunferencia centrado en el origen. ¿Y de radio qué? Y de radio 1. O sea que más o menos tenemos esta gráfica, ¿cierto? Más o menos tenemos. Lo que está en rojo, ¿cierto? Lo que está en rojo es ese. ¿Sí? Entonces tenemos esa circunferencia. Listo. Ahora, nos están diciendo, calcule T de S. Entonces vamos a definir quién es T de S. Entonces, vamos a recordarlo o vamos a definirlo para quienes lo están viendo por primera vez. Entonces, lo voy a hacer acá de manera general. Voy a ponerlo por acá, espere. Entonces, de manera general. De manera general. Si nosotros tenemos F, entonces lo va a hacer supremamente general. Sean A y B conjuntos no vacíos. Y F de A en B, una función. Listo. Y sean, llamemos, para no confundir, A1, para evitarnos todo este tipo de cosas, ¿cierto? Nos tomemos A1, un subconjunto de A, y B sub 1, un subconjunto de B, los cuales no sean vacíos. Entonces, ¿quién va a ser F? Entonces, miren, muchachos, F de A1. Y digamos que gráficamente es lo siguiente. Acá tengo mi conjunto A. Aquí tengo mi conjunto B. Y por aquí está A1. Entonces, esto es A1. Entonces, acá tenemos la función que va de A en B. ¿Cierto? Entonces, digamos que por acá hay unos puntos. Vamos a ponerlos así. Y por acá hay otros puntos. Vamos a ponerlos así. Vamos a ponerlos poquitos, pues no hay que exagerar. Entonces digamos que la función a este punto le asigna este. A este punto le asigna este. A este punto le asigna este de acá. A este punto le asigna este de acá. ¿Listo? Y a los que están aquí, entonces a este le asigna este. A este le asigna este, ¿cierto? Por decir algo. Y a este le asigna este mismo. ¿Listo? Entonces, ¿quién es F de A1? F de A1, simplemente por definición, van a ser los F de X, ¿cierto? Tales que X está en A1. Gráficamente, en este dibujo, ¿quiénes serían? Listo, miren. Entonces yo tomo los puntos que están en A1, véalos acá. ¿Listo? Y miro las respectivas imágenes, ¿cierto? Las respectivas imágenes es la respectiva evaluación en ese punto. Entonces, este de acá se vino para este. Este de acá se vino para este. Este de acá se vino también para este. Entonces, este conjunto de acá que tenemos, estos dos puntos, van a representar F de A1 mayúscula. ¿Listo? Entonces, ya con esto, entonces acá tenemos nosotros, miren que acá nosotros habíamos dicho, T es una función, entonces ya estamos asumiendo que T es una función. Entonces, acá simplemente lo estoy recordando. Entonces, ¿quién sería T de S? Entonces, miren la similitud con esta definición que tenemos acá. ¿Quién es T de S? ¿Quién sería T de S si yo cambio acá lo que debo cambiar? Si yo cambio acá lo que debo cambiar, sería los T, ¿cierto? Pero el X ¿dónde está? Entonces sería los XY, ¿cierto? Porque esto está en el conjunto A, tal que el conjunto de puntos XY
esté en dónde, esté en S, ¿cierto? ¿Por qué estoy diciendo acá T de XY? Porque T es una función que va de R2 en R2, ¿cierto? Entonces acá yo estoy tomando el punto XY, ¿sí? Y eso acá es T de XY. ¿Listo? Entonces simplemente estoy reemplazando lo que debo reemplazar. Entonces es lo que tengo acá. Entonces son los T de XY, tales que XY está en S. Entonces acá tenemos la definición. ¿Listo? Entonces vamos a ir desglosando eso. Entonces voy aquí a poner esto un poco más grande. Listo. Oh, perdón. Oh, ¿qué hice? Ah, ajá, listo. Entonces, T de XY, ¿cierto? Entonces va a ser un elemento A, B en R2. Entonces, no, voy a escribirlo mejor acá para que quede muchísimo mejor. Esto es bien importante que quede claro. Entonces tenemos T de S. Entonces T de S, ya sabemos, son los T de X, Y, tales que X, Y esté en dónde. A esté en S, ¿cierto? Entonces simplemente recordemos que T va de R2 en R2. Tomamos aquí un XY y lo que hacemos es T de XY, nos da el elemento 3Y, 2X. Ah, listo. Entonces, T de XY, ¿cierto? Es un elemento que está en dónde. Mire, T de XY es igual a este elemento que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, eso es simplemente un elemento que está en R2. ¿Listo? Entonces, podemos escribirlo así, lo podemos cambiar. T de XY, entonces es este elemento 3Y, 2X, ¿sí? Tales que X, Y está en S, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que X, Y esté en S? Entonces, recordemos lo que es S. Entonces, para recordar lo que es S, simplemente recordemos que S es el conjunto de puntos alfa, beta, que están en R2, tales que alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, estamos diciendo que X, Y es un elemento de S. ¿Listo? ¿Cómo podemos traducir esa expresión? Que X, Y esté en S, nosotros lo podemos traducir de la siguiente manera. Esto es equivalente a que X, Y es un elemento de la forma alfa, beta, de tal forma que satisface eso. Es decir, existe un alfa, beta, ¿sí? Que está ¿en dónde? Que está en R2 con la condición de que alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Y al que, pero como XY está en S, es porque ese XY tiene que ser igual a este elemento, tal que ese X, Y tiene que ser igual al elemento alfa, beta. ¿Listo? Entonces, dicho todo esto, nosotros podemos escribir a T de S de la siguiente manera. Lo podemos escribir como el, el elemento 3Y2X, el elemento 3Y2X, tal que, entonces, existe el alfa, beta, ¿cierto? En R2, no me baja más. ¿De qué? Al que XY, bueno, pues hay que poner toda la condición. Estos conjuntos son supremamente grandes
Lo que me da rabia. Entonces, existe un alfa beta en R2 con alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, tal que x, y sea igual a alfa beta. Entonces, esto sería la descripción del conjunto TDS. Esto es lo que nosotros vamos a hallar. Entonces, esto en principio, se ve supremamente largo, supremamente grande y supremamente abrumador. Pero antes de calcular esto con todo detalle, vamos a hacer lo siguiente. Esto. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo gráficamente. Yo creo que con esto vamos a terminar. Entonces, miren que el conjunto E, lo habíamos dibujado, es una circunferencia. Es una circunferencia centrado en el origen y de radio 1, ¿cierto? Este punto de acá es el punto 1,0. Este punto de acá es el punto 0,1. Este punto de acá es el punto menos 1, 0. Y este punto de acá es el punto 0, menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar cómo esta función t está transformando estos puntos en concreto. Lo que nosotros vamos a hacer más adelante es mirar cómo está transformando los puntos de la demás circunferencias, es decir, los puntos que aparecen acá, cómo está transformando estos puntos, cómo está transformando estos puntos, cómo transforma estos puntos y cómo transforma estos puntos. Pero por ahora, lo que nosotros vamos a hacer es mirar y es estudiar cómo está transformando este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en este de XY, nosotros sabemos que la asignación T de XY es 3 veces Y, 2 veces X. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería T de 1, 0? Pues T de 1, 0, si T de XY es igual a 2 veces Y, 3 veces X, ¿cierto? Que esa es la asignación. Acá es al revés. Es 3 veces Y es 2 veces X, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería? Espera que se me pegó. Entonces, ¿quién sería T de 1, 0? Pues T de 1, 0 es 3 veces la componente, la segunda componente, coma, 2 veces la primera componente, ¿cierto? Entonces, esto acá es 3 por 0 es 0, 2 por 1 es 2. Entonces, por eso acá nos aparece el 0, 2. Entonces, lo que acabo de hacer acá, lo voy a hacer con cada uno de los puntos. Entonces, el punto 0, 1 me lo está llevando al punto 3,0. El punto t menos 1, 0 me lo está llevando al punto 0 menos 2. Y el punto t de 0 menos 1 me lo está llevando al menos 3, 0. Entonces, veamos eso gráficamente. Le está tomando este punto de acá, el punto 1,0, este punto de acá. Le estoy aplicando t. Cuando yo le aplico t a este punto, me lo está llevando a 0,2. ¿Dónde está el punto 0,2? Dalo acá. ¿Sí? Entonces, este está acá, transformando en este. Listo. Ahora, el punto 0,1 me lo está llevando a 3,0. O sea que este que está acá, me lo está llevando ¿a dónde? A este que está acá. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces, el punto menos 1, 0, el punto menos 1, 0, este punto, ¿a dónde lo está llevando? Lo está llevando a 0 menos 2. Este punto lo está llevando a 0 menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál queda? Que este punto, este de acá, me lo está llevando a este de acá. Entonces, él está transformando esos puntos. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver a continuación? Nosotros vamos a ver a continuación es que los demás puntos, vamos a ver cómo los están transformando. Entonces, simplemente voy a terminar acá, ya no nos daría como más tiempo, ¿cierto? Pero sí me gustaría que, bueno, igual voy a bajar acá despacio para que miren y cuando estén viendo el video lo pausen, lo analicen y el viernes
comenzamos con estos cálculos para mostrar lo siguiente. Acá lo bajo despacio, para que lo revisen. Igual, esto lo vamos a hacer el viernes iniciando. Pues sí me gustaría que antes del viernes le dieran una revisión a esto. Entonces, lo que nosotros vamos a mostrar es que esta circunferencia que tenemos acá, ¿sí? Cuando nosotros le aplicamos t a cada uno de esos puntos se están convirtiendo en una elipse. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función t? Está tomando una circunferencia y la está transformando en una elipse. Entonces, eso nos va a dar pie a nosotros para poder dar una definición un poco formal de lo que es una transformación lineal. Entonces acá nosotros ya vamos a comenzar con la definición formal de lo que es una transformación lineal. Pero antes de ver esa definición, me parece supremamente apropiado dar como esta interpretación geométrica y gráfica de lo que puede significar, de lo que significa una transformación, o qué es lo que está haciendo en el plano, que es donde nosotros podemos visualizar. Pues también podemos visualizar en R3, pero en R3 pues, los dibujos son un poco más difíciles de hacer y más que todo pues para mí, digamos, de manera virtual. Entonces el viernes, para que por favor, ojalá, le den una mirada a estos cálculos que les acabo de mostrar, los vamos a hacer el viernes, pero para que lo tengan pues allí presente. Entonces ya con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia, la idea, y yo espero que así sea, que el viernes antes de la clase ustedes tengan la nota de su examen parcial. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Feliz tarde para Gracias, todos. profe. Listo, con gusto.